Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Y de MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Nosotros, tanto aquí como allí, en este momento, justo cuando nos conectamos para esta reflexión, que el Señor nos bendiga y nos ayude en esta palabra que vamos a tener en este espacio. Vamos a estar hablando el día de hoy sobre la expresión devoción, y podemos reconocer que hay unas palabras que en la Biblia nos ayudan a respaldar un poco esta expresión, y queremos leer sobre lo que dice el Salmo 27, versículos 4 al 6. En la Reina Valera 60, la palabra dice así: el salmista David dijo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Palabras que dijera el gran cantautor, diríamos así, David, rey de Israel, que antes de ser rey, obviamente él era un servidor del Señor. Desde muy pequeño lo podemos ver ya teniendo experiencia en cuanto a la fe y a su relación con Dios. Y dentro de esa realidad, dentro de ese campo, de esa manera de visualizar al salmista, una persona que conoce de Dios y que puede resolver, de acuerdo a lo que conoce de Dios, puede resolver su nivel de vida, puede resolver sobre qué calidad de vida personal tiene delante de Dios. Tanto así que puede proponerse algunas cosas que parecen imposibles. Desde ahí, pues, pensando en que está hablando sobre una propuesta, él dice, para empezar, él está diciendo: he solicitado únicamente al Señor que me permita estar en su casa todos los días de mi vida. Y allí dice cuál es la razón por la que él quiere estar todos los días de su vida en la presencia de Dios. Y es que al estar consciente de que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, entonces vale la pena solicitarle al Señor que le permita ese privilegio de estar en su casa cada día, o sea, todos los días. Así que allí tenemos la idea del salmista, pensando en que él pudiera tener un espacio en su agenda
para estar con Dios todos los días de su vida. Y esto habla del fundamento espiritual con el que Él se ha establecido. Esto habla del fervor por las cosas de Dios, que más allá de una simple palabra devoción, es aquella fe ardiente y deseosa que hace que yo diga palabras que en cierta medida parecen inalcanzables, pero sí posibles, porque en Dios todo es posible. El salmista tenía conciencia de que su fervor espiritual, su fervor por las cosas de Dios, le podía llevar a alcanzar cosas que en ese momento parecían inalcanzables. Y es posible que todos nosotros también tenemos que partir de algo para hacer nuestras declaraciones. Y hay algunas otras cosas que pudiéramos decir, pero el tiempo nos apremia y vale la pena que digamos algunas otras cosas en relación a lo que ya nos hemos preparado para hoy. Yendo al diccionario encontramos que la expresión devoción no solamente es una palabra que tiene que ver con el culto, es algo que tiene que ver con nuestra constitución misma. El espíritu del hombre en sí posee una particularidad, y es que anhela ardientemente conectarse con alguien que es superior. Y obviamente nosotros los creyentes anhelamos ardientemente conectarnos con el Señor. Todos los que estamos acá, sin excepción alguna, estamos porque necesitamos una conexión con alguien superior a nosotros. Estamos conscientes de que ese alguien nos puede socorrer, nos puede ayudar, nos puede auxiliar. Que algunas veces no alcanzamos a superar la situación real que vivimos y venimos de una manera y a veces nos vamos peor o a veces igual. Pero venimos acá porque hay en nosotros una particularidad que nos quiere conectar con el Eterno. Obviamente, en el caso de nosotros, si pensamos desde esa manera, entonces hay una acción interior, hay una manera de expresar nuestro amor por las cosas buenas o por las cosas de Dios, y de esta manera hasta nos convertimos en lo que algunos nos dicen a nosotros como fanáticos. Algunos dicen, ustedes son fanáticos porque vamos todos los domingos a la iglesia y estamos en la iglesia y cada vez que hay culto queremos estar en la iglesia. Y hay personas que le dicen, vos allá con el pastor querés estar y porque quieres solo hablar de iglesia, porque hay dentro de su corazón una afición por acercarse a las cosas de Dios. Eso realmente tiene que ver con la constitución que el mismo Eterno nos formó a nosotros. Así que es parte de la especialidad de nosotros cuando hablamos de la devoción. No es un simple accionar, no es un simple hacer culto, sino es parte de la realidad con la que fuimos criados. Si eso lo vemos allí, tenemos entonces que considerar que de acuerdo a la devoción y a la necesidad, estar ante Dios debe ser una decisión personal. Si esto lo vemos como una necesidad, entonces estar ante Dios debe ser una decisión personal. No tendríamos que estar buscando a la gente para que haga culto. No tendríamos que estarle diciendo a la gente, los esperamos en el culto. Sino, como parte de la misma naturaleza con la que el Eterno, nuestro amado Padre Redentor y Vivificador nos hizo, entonces consciente de esa realidad, cada quien debe decir, necesito ir a la iglesia. Necesito estar en la reunión donde se habla de Dios. Necesito estar en la reunión donde se me da un mensaje de esperanza. Obviamente hay mensajes que nos regañan, pero si así fuera un mensaje que nos regañe, la intención dentro del regaño es que nosotros aprovechemos el recurso y aprovechemos la oportunidad y que no nos engañemos a nosotros mismos. Obviamente, si así fuera, debo repetir, asistir a las reuniones donde se habla del Dios de nosotros, del Dios de amor, debe ser una necesidad, debe ser una decisión que cada quien la expresa sin ningún empujoncito, porque es parte de la naturaleza.
Entonces, si usted está acá, creo que está obedeciendo a esa realidad. Y me llamó la atención cuando pensaba en David y considerando el tabernáculo. Fíjese que él está diciendo algunas palabras con relación a eso, cuando dice, quiero estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Luego él menciona su tabernáculo, menciona ese lugar reservado como una morada. Entonces, para David, esa casa no era cualquier casa. De hecho, si quisiéramos puntualizar el momento donde está David parado, entonces diríamos que entre los judíos específicamente, cuando pensamos en ellos, cuando hablaran de la importancia del tabernáculo o el templo o la morada de Dios en los tiempos bíblicos, tenía que ver con la devoción del pueblo. El tener el deseo de una casa tenía que ver con la devoción misma del pueblo. Dicho de otra manera, tener un lugar de reunión debe ser una respuesta al deseo de los congregantes. Eso quiere decir que la casa que tenemos se constituye un poco pequeña, porque hay varios que quisieran estar acá. Y dice, bueno, necesitamos una casa para congregarnos, porque esa sí tiene que ver, el hecho de tener una casa tiene que ver con la devoción misma. O sea, la misma necesidad humana requiere corporación, porque en la corporación, en la asamblea de los santos, está el Señor. Entonces, como ya sabemos que en la asamblea de los santos está el Señor, entonces anhelamos estar en un lugar donde el Señor esté. Y es así donde se tiene que puntualizar. Entonces, con razón, el salmista dice, yo estoy deseoso de estar todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor, para inquirir en su templo, para disfrutar el ambiente y la pasión de estar en su presencia. Todo cristiano debe estar evaluándose a ver si su pasión por las cosas de Dios están dentro de eso, porque en el caso contrario tendríamos complicaciones espirituales. Yo quiero decir que para los tiempos bíblicos, el templo era el centro de la vida cultica, específicamente de los judíos. El centro de la vida cultica. De hecho, cuando usted analiza el lugar donde pusieron el tabernáculo en el tiempo de Moisés, lo pusieron en el centro de las cabañas donde estaban los hermanos congregados, todas las casitas de campaña, donde ellos estaban acampando. El templo o el tabernáculo siempre figuraba en medio, porque para ellos tener el templo con ellos, o la casa o el lugar de convergencia, era tener como un objeto primordial que les daba razón en cuanto a su religión. Así que no era simplemente una casa. De hecho, Dios le reveló a Moisés qué tipo de construcción iba a ser, en este campo la casa rodante. Es interesante que nosotros pensemos también que desde esa manera el tabernáculo se constituía en la relación misma entre Dios y su pueblo. La relación misma entre Dios y su pueblo. O sea, estamos hablando del tabernáculo, es como decir, voy a ir a la casa de alguien que para mí es importante. Voy a tener una relación, puedo estar allí sin ningún problema, sin ninguna reserva. Así que había una relación y pudiéramos hacer un análisis sobre eso y más, pero el tiempo a lo mejor nos apremia. Así que en alguna otra vez abordamos un tema un poquito más amplio. Pero el tabernáculo, el templo o la morada de Dios representaba una relación entre el devoto y Dios. Entonces la criatura con su creador. Entonces con razón daban ganas, con razón el salmista dice, he demandado, he pedido y me voy a dedicar a eso que he pedido. Y es estar cada día en la casa de mi Dios, porque la casa de Dios representaba entonces un lugar de relación entre la criatura y su creador. ¿Verdad que suena fantástico? Tenemos que puntualizarlo así. Si pensamos también en lo que representaba esa casa, esa morada de Dios, era un lugar de liberación moral. Liberación moral y a la vez espiritual. Saben todos ustedes que cerquita del lugar donde
donde estaba la mayoría de las personas, había un lugar también para expiar al pueblo, para santificar al pueblo, y había una persona que se presentaba en un lugar específico para ofrecer a Dios oraciones en favor del pueblo. Y esto liberaba al pueblo moralmente y espiritualmente, de manera que el pueblo encontraba paz en Dios, pero había un lugar desde donde Dios atendía a su pueblo. Eso a mí me suena bien emocional cuando veo esa figura y veo el por qué nosotros deberíamos amar el estar concentrados en un lugar desde donde Dios puede liberarnos moral y espiritualmente. Desde la moral cabe la santidad. Dios puede proveernos salud espiritual, salud moral, salud física y en todo el sentido de la palabra desde este lugar que Él ha escogido para venir y concentrarse con nosotros. Porque esta casa la dedicamos para que Él y nosotros podamos estar. Así que terminaríamos pensando que la casa o el tabernáculo, el templo o la morada, esa que David deseaba estar, representaba la presencia misma de Dios. ¡Wow! ¡Qué fantástico! La misma presencia de Dios. Entonces, ¿qué tenía en mente David? Y venía aquí cuando pensaba en esto, ¿qué tenía en mente David o cuál era su sentir en cuanto a ese deseo? ¿Y cuál sería el suyo? Pensando en si fuera David. Cuando David dijo la casa de Jehová, su templo, su tabernáculo, pudo haber pensado, y quiero que me ayude a pensar en esto, pudo ser que David estaba diciendo, estoy pensando construir un lugar para poner el arca. Así que él construyó un lugar en Gabaón. Así que pudo haber pensado, bueno, en Gabaón, en el lugar, en la cabaña que ahí pusimos para poner el arca, ahí está Dios. Cómo me encantaría estar en ese sitio donde está Dios. Pudo haber sido. Pero pudo también pensarse en el templo que su hijo construiría, que también tenía que ver con el sentir de David. ¿Alguien de ustedes se recuerda que David fue el que dijo en un momento dado, fíjate Dios que estoy pensando construir una casa y la quiero construir para ti? Y Dios le dijo, fíjate que la idea está fantástica, pero hay un problema, tú no lo puedes hacer, pero te voy a dar el privilegio que sea un hijo tuyo el que construya esa casa. Ya puede usted imaginarse qué emoción la que había en el corazón de David cuando Dios le dijo, no te voy a permitir a ti construirla, pero voy a permitir que tu hijo lo haga. Entonces, cuando vemos, hermanos, el diseño de la casa que construyó el hijo de David, de verdad, hermanos, vernos en la maqueta que ya tenía David preparada para ese templo que construiría en honor al Eterno, que llevó 7 años la construcción, uno de los mejores edificios del mundo. Entonces, ¿qué había en su corazón cuando tenía aquella emoción? Yo he pedido al Señor que me permita una casa donde yo esté con Él todos los días de mi vida y va a ser un lugar fantástico. Se permite pensarlo, ¿no? Porque fue David el que inventó tener un lugar de convergencia con su Dios, siendo que él era el autor de esos planos y toda esa estructura que teníamos ya adelantada para la construcción del templo que Salomón hizo. Se puede pensar que él estaba emocionado y dijo, yo quisiera que se me permitiera a mí construir este edificio, esta maqueta, convertirla en realidad. Pudiéramos pensar, o probablemente David estaba diciendo que él quería estar en su presencia todos los días. Es probable. No podemos a ciencia cierta decir, quizás si hiciéramos un poquito de exégesis entraríamos a una realidad, pero estoy pensándolo así de manera a primera lectura, así de manera sencilla. Entonces estoy imaginando que David pudo haber pensado que estar en la presencia de Dios, de acuerdo a los registros de cómo Dios se había manifestado en su tabernáculo y había estado presentándose ante su pueblo, entonces tener una casa o estar en su presencia, esto era fantástico por lo que representaba. Así que ya hablar de eso para David sería decir, me voy a dar el gusto de estar en la misma morada de Dios entre los hombres. Me emociona, fíjese.
Me emociona cuando yo me estoy imaginando la idea de él. La actitud de David y su deseo nos permite comprender entonces el por qué a David se le llama un hombre de acuerdo al corazón de Dios, que fue amado. ¿Cuántos se recuerdan que David fue amado por Dios? Fue amado por Dios, tanto así que se llamó el hombre conforme al corazón de Dios. Y cómo no, tanto era el amor, tanta era la devoción, tanta era la entrega, tanto era el fervor por las cosas de Dios, que él dijo: me encantaría tener un edificio donde yo pueda darme el gusto de entrar a la presencia del mismo Dios y estar alegre en ese momento donde nadie me estorbe, estar única y exclusivamente ante mi Señor. Esto es fantástico. Entonces, con razón, el Eterno dijo: este hombre me ha ganado el corazón. Fue con razón que el Eterno le dijo a ese hombre: no te voy a permitir a ti que lo hagas, pero permitiré que un hijo tuyo lo haga. Y según los registros históricos, el templo de Salomón fue construido exactamente de acuerdo al deseo del corazón de David. Fue por eso que cuando el Eterno con Salomón estuvieron platicando en razón de esa casa, cuando Salomón entregó ese proyecto en las manos de Dios, con razón, hermano, que el Eterno dijo: he puesto mis ojos en esta casa, he escogido esta casa como lugar de encuentro con mi pueblo, tanto así que si vinieran problemas en la naturaleza y si por el pecado de los humanos llevara a pasar desgracias en la tierra, pero resultará que si alguien en esta casa se atreve a buscarme, a humillarse, a arrepentirse de sus pecados, yo voy a oír desde los cielos, voy a perdonar sus pecados, voy a sanar su tierra. Y cómo no, si esa casa estaba construida desde un deseo profundo de traer a Dios hacia los hombres. Hermanos, para mí me emociona esto, ver qué había en el corazón de este señor llamado David, y cómo el Eterno ve que este hombre sí de verdad ama a su Señor. Qué alegría me da cuando estoy pensando en eso, porque de seguro todos los que estamos acá anhelamos también estar en la casa del Señor, en la presencia del Señor. Ojalá que así sea. Tristemente David no pudo construir lo que tanto deseaba, pero lo apreció aún sin construirlo. Lo apreció en su espíritu y gozó de la presencia de Dios. O sea, dijo él: no lo voy a poder construir, pero me gozo de que este templo ya me dijeron que se va a lograr. Lamentablemente, tristemente, él no lo pudo lograr. Pero aquí viene un problema. Tristemente, muchos creyentes no sienten el deseo de congregarse. O sea, muchos no coincidimos con el espíritu fervoroso de David. Y se lo puedo mostrar. Nos vamos a ir de templo en templo y se va a dar cuenta que abunda más la gente en los lugares de diversión que en los templos. Hay mucha gente que da lo que sea por los templos. Dicen: no, es que me encanta ir a la iglesia tal, pero no están allí. No sienten el fervor por estar en la congregación. A lo mejor es que todavía no lo han entendido como lo entendió David. A lo mejor pensemos en eso, porque de esa manera, así como David no pudo construir el templo, también algunos ni siquiera sienten el deseo de ir al que está construido, y eso es lamentable. Entonces, en la actualidad podemos entender, ante la realidad que vivimos de muchos creyentes, hay un llamado que el Señor nos hace, y el llamado es este: mantengámonos firmes, sin fluctuar, que diría sin titubear. Mantengamos la profesión de nuestra esperanza. Mantengamos la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esto pensando de unirlo juntamente con lo que David decía: quiero construir una casa para el Señor, pero él no lo pudo hacer, pero había una esperanza en él, que esa casa algún día iba a estar. Si él no iba a disfrutar esa casa, pero él de todos modos iba a disfrutar de la presencia del Señor. Así que, estando consciente de la esperanza y que el que prometió es fiel, entonces
era importante. Ahora, si lo vamos aplicando a nosotros, de acuerdo al llamado nuevo testamentario, diríamos que tenemos que considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y esto lo escribió alguien, y estamos hablando de Hebreos capítulo número 10, versículo 23 al 25. Hermanos amados, la gran diferencia entre tener un deseo de construir, de estar en la casa de Dios, a tener que decirle a los hermanos, qué importante es que nos reunamos, qué diferente es, siendo que el mismo que constituyó el corazón o la esencia de David es el mismo que nos constituyó a nosotros también. Sabe que el creador que hizo a David es el mismo que nos creó a nosotros. Y yo decía hace un poco que muchos de nosotros ni siquiera tenemos conciencia de que estamos en la casa donde Dios visita a su pueblo. Tanto así que le vale igual estar en la casa. O no ir, le da igual. No importa tanto. Eso significaría que hay una necesidad de despertar el espíritu de nosotros. A lo mejor el espíritu de nosotros está adormecido y eso no nos permite tener el sentimiento que tenía David por su casa. No todos, por cierto. Hay algunos que están deseosos de que las puertas de la iglesia se abran. Y estaba trayendo a mente cuando el templo se cerró por causa de la pandemia. Hay algunas personas que están diciendo, pastor, ¿cuándo vamos a abrir las puertas de la iglesia? Bueno, abrimos las puertas de la iglesia y hasta hoy estamos esperando que ellos vengan. No entendí el mensaje yo. O me querían decir, hermano, ojalá nunca las abran. A lo mejor eso quería decir para que nosotros tengamos más tiempo de estar en reposo. Bueno, mis hermanos, tenemos que ver hasta dónde, y por eso es que decía al principio que nos tendremos que evaluar hasta qué tanto nuestro fervor por las cosas de Dios anda bien. Porque si nuestro fervor por las cosas de Dios no está muy bien, esto nos dice a nosotros que estamos con fiebre a 39 grados. Y puede ser que tengamos enfermedad espiritual. Necesitamos pedir al Señor que nos ayude. Usted dirá, ¿qué dijo? No sé tal vez qué dije, pero usted sabrá. Cuando nuestro fundamento espiritual es sólido y tenemos un espíritu despierto, porque le voy a decir una cosa. Si quiere, hagamos la prueba esta vez. Enférmese. Y tan solo se enferma, se acuerda que la oración tiene importancia. Y llama a alguien, mire, por favor, ayúdenme, necesito oración. Así que quisiera que todos se enfermaran para que entonces se acuerden que hay necesidad de conectar con Dios. Amén. ¿Usted está bromeando? No, no estoy bromeando. Porque cuando nos apretan el cuello, nos acordamos que si nos fuéramos así como estamos, nos vamos a ir para el otro lado. Pero la conciencia, con la intuición y la devoción, nos dicen, ¡hey! Peligro, 39 grados, si pasas al 40 te carbonizas. Y entonces nos acordamos que hay alguien que nos pueda salvar. El Espíritu despierta entonces. Entonces necesitamos que el Señor nos despierte, ¿saben? Hermanos amados, nuestra devoción promueve el deseo constante de estar en la reunión de los redimidos para gozar de la presencia de Dios. Y estaba pensando en algo, fíjese, es que este es un ensayo para la presencia eterna con Dios. ¿Cuántos anhelan estar eternamente con Dios? ¿Cuántos anhelan estar eternamente con Dios? Ya lo veremos la próxima semana. Amén. Estamos ensayando a estar en la patria celestial cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial. Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya. Pues demostrémoslo, porque este es un ensayo. Estamos practicando este ensayo para estar en la presencia del Señor. Así que, hermanos amados, quiero terminar con esto diciendo, todo ser humano
tiene inclinación por lo sobrenatural. Ya lo dije una vez, pero alguien me dijo que lo volviera a hacer. Lo volviera a decir. El ser humano, todo ser humano, diga conmigo, todo ser humano tiene inclinación por lo sobrenatural. Sí, por lo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Pues lo que está lejos de nuestro alcance, que es espiritual. Todo ser humano. No hay uno solo. No hay uno solo. Y aunque haya sido de aquello de lo peor, no hay uno solo. Todo ser humano tiene necesidad de conectar con lo sobrenatural. El cristianismo, en este caso, nuestra cultura, nuestra forma de hacer evangelio, promueve una forma de conectar a la gente entre Dios y el hombre. O sea, entre Dios y el ser humano. Significaría que todo cristiano debería anhelar estar presente en la reunión de adoración al Señor, en la cual todos los santos al unísono ofrecen su expresión de gratitud y reconocimiento del Dios, en primer lugar, creador. Él nos hizo. Luego, el Redentor nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su gracia. Y nos vivificó, nos bautizó con su Espíritu Santo para que seamos los cristianos que somos. Entonces, cuando hacemos el culto de todos los santos, nos reunimos para adorar, reconocer a nuestro Dios creador, redentor y vivificador. Eso es lo que hacemos en la reunión de los santos. Y es por eso que debemos, diga conmigo, debemos anhelar fervorosamente estar en la reunión de los santos. Tan grandes se creen, sí, así dice la palabra. Él nos santificó a nosotros y nos constituyó su pueblo, nos constituyó heredero de las gracias que el Señor tiene para con nosotros. Entonces somos sus santos, y un día viene por sus santos, ¿sabe? Viene por nosotros y nos quiere llevar para estar con Él. Entonces debemos anhelar fervorosamente estar rindiéndole culto a Él, reconociéndole como nuestro creador, como nuestro redentor y como nuestro vivificador. Su Espíritu es el que nos da vida para ser los creyentes que somos. Así que, mis hermanos, mi consejo es: evalúese cómo está usted. ¿Cuál es el deseo suyo por las cosas de Dios? ¿Qué tipo de devoción tiene usted? ¿Se mueve simplemente porque no tiene otro lado? Ay, me gusta un poco estar allí. ¿O realmente se mueve porque usted necesita un momento de conexión con el Dios? Si usted tiene un momento de conexión con Dios, entonces quiero pedir de todo corazón, cuando estemos en el lugar donde se adora a Dios, mantengamos la reverencia necesaria, porque Jehová está en el lugar donde se reúnen los santos y Él merece respeto y merece dejarlos. Y quiero traerles a ustedes, a los que ya pasamos de los 40, aquella cultura cuando estaban dos personas platicando. Entonces los demás de la casa guardaban silencio. Están platicando el que es jefe de la casa con el visitante. Así que los demás se callan. Y si no, una miradita y ya sabía lo que le venía. Entonces, mis hermanos, si venimos a la reunión donde los santos se congregan para adorar al Creador, Redentor y Vivificador nuestro, todo mundo estando acá debe estar haciendo lo mismo, o por lo menos estar en silencio, como respeto al lugar donde estamos en la misma presencia de Dios. Yo les encargo que reflexionemos. ¿Qué nos mueve estar en las reuniones de adoración? ¿Un simple momento de distracción? A ver si me encuentro con aquel que me quiere o aquella que me quiere, o estamos allí por adorar al que nos ama tanto. Yo les encargo, en el amor de Jesucristo, despertemos. Es tiempo de rendirle a nuestro amado Señor el mejor culto de nuestra vida. Es tiempo de hacerlo. Y usted dirá, eso que dijo de último nos descompuso. Pues ojalá que lo descomponga para que se componga. Ojalá que lo que decimos acá le ayude a mejorar su calidad de vida espiritual.
Eso es lo que queremos hacer, despertarlo, para que hagamos de nuestro culto lo mejor para nuestro amado Señor. Usted que está aquí como el que está allá también, es necesario que ofrezcamos al Señor el mejor culto. Digamos como David: deseo con todo mi corazón estar en la presencia misma del Señor, para contemplar la hermosura del Señor y inquirir en su templo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me cubrirá en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, y yo sacrificaré alabanza de júbilo a mi Señor. Cantaré y entonaré alabanzas. Hermanos, en el amor del Señor, ese debe ser el deseo de cada cristiano justo en este tiempo. Padre, te doy gracias por esta reflexión. A lo mejor algunos decimos: ya basta con esas palabras, pero algunos decimos: gracias por esa palabra. En lo especial te doy gracias porque me enseñas cada vez un principio, y en esta vez hemos aprendido qué interesante es tener conciencia y tener también intuición, pero qué importante es dar cultivo a este aspecto de nuestro ser con el que nos has creado con mucha pericia. De verdad, Señor, te has esforzado en poner en nosotros lo mejor. Quisiera pensarlo como un ser humano. Has hecho de nosotros lo mejor y has puesto de una vez en nosotros un espíritu que anhela ardientemente conectarse con alguien. Y qué mejor que hacerlo contigo, nuestro amado Creador. Yo te pido que cada uno de los creyentes de este tiempo podamos anhelar, como en aquel tiempo David decía: anhelo estar en la presencia del Señor, para contemplar la hermosura de su santidad, para inquirir en su templo, pues Él me esconderá en su tabernáculo, me cubrirá en lo reservado de su morada. Que lo podamos decir también en este tiempo, que tengamos conciencia que donde quiera que nos arrodillamos, donde quiera que estamos haciendo un servicio en comunidad de los santos, de los redimidos, tú estás allí. Y que si estás aquí, viniste para hacer cosas maravillosas, viniste para sanar, para liberar, para salvar, viniste para hacer muchas cosas. Pues cuando tú estás en la reunión, en primer lugar, todo el mundo debe guardar de reverencia, y tú haces cosas preciosas y maravillosas. Ayúdanos para entender esta reflexión y aplicarla a nuestra vida cada vez que tenemos la oportunidad de entrar a tu presencia. Gracias te doy por el privilegio que me diste a mí en lo personal de escuchar junto a mis hermanos esta palabra que nos trajiste el día de hoy. Te bendigo y te exalto desde ahora y para siempre, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué alegría entonces saber que Dios nos permite oír su palabra. Muchas gracias a usted que tuvo el tiempo y la paciencia de escuchar esta reflexión, y espero que Dios me le bendiga y le ayude a estar encendidito en ese fervor por las cosas de Dios. Será hasta una próxima, si el Señor así me lo permite. Les deseo mucha bendición de Dios.